Buenas tardes, queridos instructores. Les voy a dejar esta clase grabada. De los temas que vamos a tocar hoy tiene que ver con la hoja de solicitud del espacio de simulación, así que paso directamente a compartir el archivo. Dame un segundito que ya va a figurar compartido. Bien. Como verán, la hoja de solicitud es muy importante por varias cuestiones. Primero y principal, y tiene información que nos orienta a poder poner en consonancia qué es lo que se pretende hacer como espacio de simulación y qué es lo que van a terminar realizando efectivamente los participantes dentro del espacio de simulación. Primero y principal, a nosotros esto es un modelo, que es el modelo que tenemos acá en el SICA, figura, por ejemplo, cuál es el tema de la actividad a simular, acá arriba donde dice módulo de RCP, compresión cardíaca y ventilación, nos dice el tema del día y horarios para poder ubicarlo en el calendario y que no haya superposición. Esto parece una pavada, pero en realidad a nosotros nos ha pasado al principio, cuando recién comenzamos con el SICA, que estas cuestiones no las tuvimos en cuenta, no las tuvimos en cuenta y nos pasó que hubo un día donde hubo dos instituciones el mismo día y en el mismo horario hacer RCP. Así que tuvimos que pensar creativamente cómo resolverlo. Nada, les voy a contar cómo lo resolvimos, pero sí pudimos resolver, pero realmente fue una situación muy fea porque nos vimos complicados y tuvimos que buscar la mejor manera de resolverlo. Con respecto a la cantidad de participantes, esto también es importante, ¿por qué? Porque nos va a permitir, por ejemplo, preparar la cantidad de materiales. No es lo mismo que vengan 5 que vengan 20. Y si yo tengo que pasarles algún tipo de material, algún tipo de encuesta de satisfacción, y yo tengo que andar sacando fotocopias a las corridas porque no me alcanzaron, horrible. Entonces, como siempre decimos en simulación clínica, 80-20, 80% preparación, 20% ejecución. Entonces, estas son cosas que debemos saber. O sea, ¿cuánta gente va a venir? En la cantidad de participantes, el lugar asignado, ¿va a ser suficiente? ¿Van a estar apretados como una ratonera? ¿Van a poder trabajar cómodos? ¿Está preparado el espacio para la actividad que va a realizar, la cantidad de gente que lo va a realizar? Después, acá al principio hay una secuencia que es clásica, que tiene que ver con lo que hacemos habitualmente siempre, desde darle la bienvenida, cuáles son las normas o el reglamento, ¿no? Se discuten, no van a ponerse a leer el reglamento en el momento. La idea es que ellos puedan tener contacto con esto antes para que sepan bien qué es lo que van a hacer durante la actividad. Después la descripción de la actividad es parte de la preparación, el pre-briefing, que ellos tengan claro qué es lo que van a realizar el día de la actividad con nosotros. No puede ser que vengan en cero, en blanco, y decir, bueno, voy a ver qué voy a hacer, no, voy a ver qué voy a hacer, no, ellos tienen que saber perfectamente a qué vienen y qué es lo que se espera que hagan durante esta actividad. Y después explicar el funcionamiento del simulador que tiene que ver con la etapa de demostración. Hay una etapa en donde yo tengo que permitirles ingresar a la sala de simulación, que vean el simulador en el que van a trabajar, que vean los materiales que van a tocar, que van a echarle mano, que vean también qué es lo que no tienen que tocar, ¿no? Cuáles son las cosas que sí pueden tocar, cuáles son las cosas que no pueden tocar, que ellos puedan moverse con tranquilidad, dejar todo expuesto, que no tengan que andar abriendo gabinetes, abriendo cajoncitos, tocando cosas que no tienen que tocar, o sea, todo tiene que estar previsto, ¿sí? Después, acá donde dice objetivos, esto es muy importante, ¿por qué? Porque nos permite, y esto en realidad hay que discutirlo con los docentes antes de la simulación, porque a mí, por ejemplo, me pasó una vez que vinieron unas médicas a hacer RCP con su grupo de estudiantes y la médica me dice, bueno, mira, necesito que me traigas un ventilador mecánico para esto, para no sé qué, y yo digo, ¿de dónde saco un ventilador mecánico? Estamos hablando de los primeros 4 meses antes de que termine el 2018, cuando recién arrancamos y estábamos en llamas, digo, ¿de dónde saco un ventilador? Buscando precio, buscando que me alquilen, a ver cómo le podíamos traer, si alguien quiere buscarlo. Entonces digo, ¿para qué lo voy a usar? Entonces la llamo por teléfono y le digo, escúchame, ¿cuál es el objetivo? No, tiene que hacer RCP básico. ¿Y para RCP básico me pides un ventilador mecánico? ¿Cuál es el objetivo de la actividad? Entonces, a veces las personas que piden espacio de simulación no tienen muy claro
qué es lo que trabaja con simulación clínica, qué es lo que va a pasar ahí. Entonces a veces piden, claro, si está, está, y si no está, le da lo mismo, y a nosotros, como estamos de este lado, no nos da lo mismo. Entonces por eso es importante que todos tengamos claro cuál es el objetivo de la actividad, porque a veces en este intercambio de lo que pretende el docente y lo que nosotros le podemos clarificar como espacio de simulación, ellos terminan ajustando el objetivo y le decimos, escúchame, el objetivo es este, pero la actividad está llevándote para el otro lado. Me parece que o hay que cambiar la actividad o hay que cambiar el objetivo. ¿Qué es lo que pretendes? Entonces, también es importante entender que dependemos también de la buena voluntad de los docentes. Hay docentes que dicen, no, yo quiero hacer esto de esta manera, bueno, me siento en la frente, que vengan, hagan lo que quieran y sigan su ruta y que se vayan convencidos de que están haciendo ¿no? La formación en simulación clínica que ellos pretenden. Y continuando. ¿Mm? Después, bueno, los destinatarios, porque eso también nos permite ofrecer y seleccionar el material. Si de repente yo voy a traer acá a hacer RCP avanzado de los estudiantes de la formación básica del último año, y bueno, a lo mejor yo elijo ciertos materiales. Ahora, si van a venir los anestesistas, y bueno, yo tengo que ofrecer algo de mayor envergadura. Hay gente que ya son profesionales, tienen años de experiencia, necesito elevar el nivel de dificultad. Si yo voy a utilizar un equipo, voy a poder adaptar los parámetros de ese equipo a la dificultad de los participantes que van a venir. Por eso también es importante saber de antemano quiénes van a venir a usar los equipos que van a necesitar, ¿no? Después, donde dice requisitos previos, nosotros planteamos esto de si van a hacer simulación, es un espacio de entrenamiento. Y este espacio de entrenamiento implica que ellos conozcan la técnica. No pueden venir a aprender la técnica acá, ellos lo deben aprender de manera previa. Acá, en este lugar, lo que van a hacer es ejecutarla, practicarla. Ellos ya la deben haber aprendido antes. El tema es, ¿lo aprendieron antes? ¿Con qué materiales? ¿Le mandamos un video para que lo vean? ¿Tiene un PowerPoint? ¿Tiene un PDF? ¿El docente ya trabajó esto con ellos? ¿Tiene sus materiales o esperan que nosotros se los mandemos? No tenemos. ¿Nos pueden mandar? Sí, sí, nosotros tenemos. Bueno, pum, se los mandamos. Lo van a ver de manera virtual, lo van a ver de manera presencial. O sea, esto tiene que quedar claro. ¿Por qué? Porque después también me pregunta acá si van a ser evaluados con algún tipo de instrumento, por ejemplo, la lista de cotejo. Ahora, el instrumento de evaluación, ¿lo traen ellos? ¿Lo aportamos nosotros? Por eso también digo, bueno, ¿cuántas listas de chequeo tengo que imprimir? ¿Necesito 20 impresiones? ¿Necesito 5? ¿Lo van a traer ellos? ¿Lo tengo que salir corriendo a imprimir yo? La duración. ¿Por qué? Porque esto es algo clásico. Se terminan pasando del tiempo. Entonces, quizás cuando hay poca demanda, no hay problema. El problema es cuando yo trabajo con grandes volúmenes. Si yo estoy trabajando en una universidad donde tengo que, en una jornada van a pasar 350 estudiantes y van a pasar en grupos de 10, yo no me puedo pasar porque se me empieza a acumular, ¿no? Y se me hace el cuello de botella. Yo tengo que terminar en un horario, listo, salida, y antes de que ingrese el otro grupo tengo que acondicionar todo. Necesito tener los tiempos. ¿Para qué? Para programar. Digo, bueno, si vos pretendés que pasen grupos de a 10 y trabajen en 5 minutos, y bueno, yo necesito 5 minutos por cada grupo, pero eso hay que agregarle por lo menos 2 3 minutos que me permitan acomodar todo, y eso no está contemplado. Entonces se está teniendo que salga uno de entre otro, salga uno de entre otro, pero como me lleva tiempo entre grupo y grupo preparar todo esto, ya estoy teniendo que entregar la sala de simulación para otra carrera y todavía me falta un grupo de 5 personas o de 10 personas. Entonces, estas son las cosas que está bueno poder analizar desde el diseño de la hoja de solicitud. Y después aparece esta descripción de la práctica, y acá dice, se divide en grupo de 5 integrantes, se describen las condiciones de evaluación, la lista de chequeo, cada grupo pasa su... O sea, acá describe qué es lo que van a hacer, ¿sí? Y después habla respecto de la sala de habilidades, el tipo de simulador que se va a pretender utilizar, cuáles son los materiales, ¿no? O los equipos que van a entrar en juego para... ¿Por qué es importante esta parte para nosotros de la parte técnica? Es importante, ¿por qué? Porque ese es el pedido que yo voy a organizar. Entonces, si ahí me dice, bueno, el simulador es este, yo voy a poner ese simulador. Ahora, ese simulador que van a utilizar, ¿lo tengo disponible? Uy, no, lo dejaron para limpiar y nadie lo limpió, entonces lo tienen que utilizar. ¿Tienen que usar sí o sí este o puedo reemplazarlo con otro? No, tiene que ser sí o sí este. Bueno, listo. Entonces, rápidamente lo limpio para ponerlo en línea. O sea, yo necesito esta información. Y de repente digo, bueno, van a usar las colchonetas. Bien, ¿cuántas colchonetas? Y no dice, bueno, pero ¿cuántos participantes son? 15. Ah, bueno, 15 colchonetas. No, van a trabajar en parejas. Ah, bueno, entonces necesito 6. O sea, toda esa información específica técnica
es la que nos sirve a nosotros. Por eso es importante que aparezca la solicitud para que en la parte técnica podamos brindarle la logística y los materiales que van a necesitar y puedan trabajar de forma cómoda. Después aparece un apartado donde dice contextualización, caso clínico. ¿Por qué? No confundir con la parte de la descripción de la práctica. Porque acá dice solamente se van a dividir en 5 grupos, van a utilizar la lista de chequeo para evaluarse, van a utilizar las guías de la American Heart, van a hacer las compresiones, van a hacer la ventilación. Bueno, fantástico. Pero ¿cuál es el caso? Porque acá dice, el paciente masculino de 35 años se encuentra en la guardia clínica guardando la evaluación del gastroenterólogo por epigastralgia recurrente. Se deterioró súbitamente, perdió el conocimiento, activando el SEM con el maletín de emergencia, se inicia la maniobra de RCP in situ. O sea, en esta parte donde dice el caso clínico, yo tengo que ir poniendo la información de cómo se va desarrollando el escenario. ¿Por qué? Porque si yo soy el técnico y tengo que manejar el simulador, en esta parte va a decir el paciente está con epigastralgia, o sea, bueno, está con epigastralgia, entonces se va a quejar, entonces le voy a poner el botoncito donde el simulador va a empezar a hacer, listo. A los 5 minutos empieza el paro cardiorrespiratorio, asistolia. Listo, entonces el paciente lo pongo en paro cardiorrespiratorio, va a pasar a sonar la alarma, ¡pi! ¿No? Entonces empieza a activarse. Listo, van a empezar las maniobras de RCP in situ. Fantástico. Y van a hacer RCP. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo les voy a dejar que hagan RCP hasta que empiece a mostrar los parámetros de cambio? ¿Le voy a dejar 1 minuto? ¿Le voy a dejar 2 minutos? ¿Le voy a dejar 3 minutos? A los 3 minutos de que veo que están ventilando y comprimiendo. ¿Lo dejo en la asistolia o sale con algún ritmo? ¿Dice ahí con qué ritmo sale una vez que empieza a responder a las maniobras de RCP iniciales? No. ¿Y entonces? O sea, la parte donde dice contextualización caso clínico es la guía, ¿no? Es la tabla de los 10 mandamientos para el técnico. Porque entonces, si vos me decís que a los 3 minutos de RCP, que están haciendo compresión y ventilación, el paciente sale con fibrilación ventricular, listo, pasaron 3 minutos, sale con fibrilación ventricular, listo. Una vez que sale fibrilación ventricular, al minuto de reconocer el parámetro, deberían realizar la desfibrilación esperable. El paciente, está bien, lo van a desfibrilar. ¿Y qué hacemos con eso? Vuelve a la historia, sale con ritmo sinusal, después de la primera descarga sigue con FB y tengo que esperar. O sea, toda esa información tiene que estar ahí, porque el técnico va a hacer lo que diga la hoja, no puede empezar a improvisar. Y no está bueno que el docente le empiece a decir al técnico que empiece a improvisar. ¿Por qué? Porque dijimos 80-20, 80 preparación, 20% ejecución. Si no están jugando con los participantes, y la idea no es esa, la idea es que ellos se entrenen. Entonces, si vos me decís, bueno, miren, vamos a trabajar con un paciente que va a estar en paro cardiorrespiratorio rápidamente y ustedes van a tener que empezar a hacer las maniobras. En algún momento van a tener que reconocer si el patrón es desfibrilable o no, y si ustedes deciden desfibrilarlo, van a tener que analizar con qué ritmo sale para tomar la siguiente decisión. Si el paciente sale con ritmo desfibrilatorio, van a tener que chocar quizás por segunda vez, tenganlo presente. O sea, tiene que estar toda esa preparación. ¿Está esa preparación? No. Y entonces, o sea, todo esto tiene que estar transparentado. Y después, bueno, ahí va a haber un feedback, ahí donde se va a ir anotando, primero, qué tipo de feedback se va a utilizar, dentro de los feedback, ¿no?, que tenemos disponibles, hay que elegir cuál es el que vamos a utilizar para esta actividad, o quizá vamos a utilizar el que estamos habituados a utilizar dentro del escenario de simulación, o dentro de las simulaciones, ¿sí? Y después ahí aparecen los comentarios para ver qué cosas, ¿no?, hay que tener presentes para mejorar las propuestas, ¿no? Y una pequeña encuesta de satisfacción, ¿no?, con respecto a si la competencia fue específica, los materiales si fueron adecuados, la sala adecuada, ¿no? Cositas interesantes. Fíjense, esto es un modelo básico, pero está bueno tenerlo en cuenta porque nos permite organizar, ¿sí? Bien. Dicho esto, pasamos al otro tema que tiene que ver con esto de la información para el personal técnico. O sea, la intención es que el técnico pueda, desde lo que él maneja, ofrecer y garantizar la viabilidad de la experiencia. Entonces, cuanto más información tenga el técnico por parte del instructor o del docente, más va a poder acompañar lo que se espera que hagamos como respuesta e interacción con los participantes. Entonces, no puede ser que yo esté como técnico ahí manejando el simulador de alta fidelidad y de repente la médica venga y me diga, bueno, ahora poner en las historias. Listo, pum, lo ponen en esa historia. Yo miro las cosas que he visto, estoy contando cosas que he visto, ¿no? Lo miro a través de la cámara Gesell y están todos los estudiantes, ¿no? A las corridas, con los pelos parados, transpirando, no sabiendo, mirando el monitor, no sabiendo qué decisión tomar. Me dice, no, no lo están masajeando, lo están paleteando. Bueno, listo, que salga con ritmo sinusal a ver qué hacen. ¿Cómo a ver qué hacen?
O sea, ¿esto se acordó con ellos? Una vez que le hacen la descarga, ¿qué se espera que ellos tomen como decisión? O sea, es horrible sentir del otro lado que están haciendo conmigo lo que se les canten. No, no está bueno eso. Éticamente es realmente muy reprochable. Por eso la información para el personal técnico se tiene que brindar antes de que comience a rodar el escenario con la hoja esta de solicitud, y si no hay una hoja formalizada de solicitud, bueno, está bien, hay que conversar con el docente, con el instructor, decir, bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Después de esto, ¿qué va a pasar? Si esto hacen ellos durante el escenario, ¿qué querés vos que yo haga? ¿Por qué? Porque como digo a mi esposa, después de 25 años de casados, cumplimos el mes que viene, yo no leo la mente. Entonces, el técnico no lee la mente del docente. ¿Qué es lo que pretende el docente? Por eso también es importante que el técnico tenga en esa hoja de solicitud cuál es el objetivo de la simulación. ¿Por qué? Porque si de repente el objetivo va a ser que reconozcan el patrón desfibrilable y puedan desfibrilar al paciente de manera adecuada, yo estoy con los comandos, veo que el paciente está fibrilado, ellos se dan cuenta, toman las paletas, le ponen el gel, ubican las paletas en posición, evaluar la seguridad diciendo voy a paletearlo, voy a descargarlo, no, tengo que no les acerquen, pum, lo descargan, listo. Ah, bueno, listo. Entonces reconocieron que estaba en FB, había que desfibrilarlo, tomaron la acción correcta, tomaron las medidas de seguridad, lo descargaron, entonces yo ya sé que hicieron lo correcto. El objetivo se cumplió. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos todavía? ¿Va a haber una segunda descarga? ¿Esto no se pautó? Porque a lo mejor lo descargaron y yo tengo que tomar la decisión. ¿Qué hago? ¿Responden de manera positiva saliendo de la fibrilación ventricular? ¿Y con qué ritmo salen? ¿Salen con taquicardia ventricular? ¿Salen con ritmo sinusal? ¿Salen bradicárdicos? ¿Salen taquicárdicos? O sea, todo esto hay que hablarlo. Entonces, por eso es importante que el técnico tenga esta información, ¿sí? Hay un axioma en educación que dice, cuanto más preparadas están las cosas, más espontáneamente se perciben y surgen. Entonces, no dejar las cosas libradas al azar porque pueden pasar cosas. Entonces, tratar en la medida de lo posible de controlar las variables, ¿sí? Cuanto más variables podemos contemplar y controlar, más fluido va a desarrollarse el escenario, ¿sí? Pero bueno, esa es la intención. Es imposible controlar todas las variables, pero eso no quiere decir que nosotros no le pongamos onda y tratemos de minimizar lo que hable de Santiago, minimizar esa posibilidad, ¿sí? Bien. Con respecto al tema siguiente, que es el pre-briefing, ¿no? Hablamos de diseño y la estandarización. Este pre-briefing es la etapa previa a que los participantes vayan a la sala de simulación, a reconocer el espacio, ¿sí? No nos olvidemos que los participantes son adultos, son estudiantes quizás, son profesionales quizás, ¿sí? Y quizás no todos tienen experiencia con trabajo con simulación clínica. Entonces ahí lo que no saben lo inventan o lo llenan con una fantasía, entonces vienen con su propia idea de qué es lo que va a pasar. Entonces muchos vienen también con miedo, muchos vienen con ansiedad, con temor, dicen, bueno, me van a evaluar, esto que es nuevo, y yo que lo sé hacer, pero ahora lo tengo que hacer delante de mis compañeros y yo no estoy habituado a hacer esto delante de otros. Y me van a estar mirando a mi docente, con lo que eso implica la mirada del docente encima de uno, la mirada del compañero, la mirada del jefe, ¿no? O sea, todo esto condiciona. Entonces, lo que yo necesito es evaluar cómo hacen las cosas de la forma en que lo hacen. Entonces, si de repente el participante falla, yo lo que quiero saber es si ese fallo está en relación directa con una dificultad técnica, con un desconocimiento, con una falta de práctica, o han fallado fruto de los nervios de la situación de observación. Entonces, yo veo que han fallado en la colocación de algo, pero yo tengo que saber, ¿esa falla es por el nervio que le produjo la situación de observación o porque realmente hay una dificultad técnica que debe ser trabajada para que esto se pueda mejorar? Entonces, ¿con qué nos quedamos? Y bueno, eso va a depender de cómo se hayan preparado, ¿no? A los participantes. Entonces yo necesito poder separar las aguas. Por eso es importante bajar el nivel del estrés, de que lo que le provoca la situación de simulación. Por eso yo voy a tener más adelante esta etapa de que vayan al lugar donde va a transcurrir la actividad, donde va a transcurrir el escenario, que puedan tocar lo que tengan que tocar, que puedan ver lo que van a utilizar, que puedan ver que esto lo pueden tocar sin miedo, que no se va a romper porque lo toquen, que es flexible, esto no lo tiene que tocar, este botoncito no tiene que tocar porque tiene que ver con un comando, o sea, ¿qué pueden hacer y qué no pueden hacer? Por eso también es importante en ese pre-briefing arrancar desde el vamos, ¿no? Nosotros en ese pre-briefing vamos a poner en palabras
estas cuestiones de lo que llamamos el contrato de ficción, ¿no? Los supuestos. ¿Cuáles son esos supuestos? Y hay varios. El primer supuesto, nosotros lo planteamos en términos de nadie hace mal las cosas a propósito. Uno hace las cosas lo mejor posible, siempre con la mejor intención. Pero a veces las cosas no salen bien, las cosas a veces salen mal, pero uno no busca ese daño. Entonces, si nosotros no hacemos mal las cosas, no tomamos malas decisiones a propósito, pero algo no salió bien, bueno, va a haber un momento donde podamos analizar qué es lo que pasó, por qué es lo que pasó, qué se debería haber hecho, qué se propone como mejora. Pero partimos de ese supuesto, y nadie toma las decisiones mal a propósito. ¿Sí? Que todos somos profesionales. Otro supuesto es, y hay que comunicarlo, más allá de que se suponga, pero quizás lo que suponemos nosotros no necesariamente lo suponen ellos como participantes. Hay que explicitarlo. Entonces, parte de ese supuesto que implica que nosotros planteemos que en este espacio de simulación donde va a correr el escenario, el error es bienvenido. Acá, si hay un lugar donde ellos se pueden equivocar sin ninguna consecuencia negativa, es acá. ¿Por qué? Porque si esto lo haces en el trabajo y te equivocas, va a haber consecuencias para el paciente primero y después para vos. Entonces, si la consecuencia es grave, puede terminar en un juicio, una suspensión, que te pueden echar. Bueno, acá te puedes equivocar, no pasa nada, reiniciamos el simulador, lo volvemos a hacer otra vez, a ver si la segunda vez sale mejor que la primera. O sea, que puedan tomar la posibilidad de equivocarse como parte de un aprendizaje. Mira, acá vamos a ver cómo sale. De la mejor manera posible, bueno, ahora hay que practicar. Ya lo sabes, vamos a ver cómo sale. ¿Es la primera vez que vas a hacer esto? Bueno, listo, es la primera vez, vamos a ver cómo sale. Si no sale de la manera que esperamos, listo, lo volvemos a hacer. Y la idea es que lo hagas las veces que necesites para que sí, bueno, está bien, me siento satisfecho como lo hice. Vamos de nuevo. Vamos para adelante. Y la verdad es que no me gustó, creo que lo puedo hacer mejor. ¿Crees que lo puedes hacer mejor? Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Y la idea es que vos te vayas satisfecho. Insisto, acá como cierre, si bien todavía falta que el escenario corra, que venga el feedback, el debriefing, fantástico. Pero nosotros estamos en la primera parte, en donde estamos preparando el grupo para lo que va a venir después. Entonces, dentro de ese proceso, ahora estamos en la preparación, el resultado final, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es ese supuesto que vamos a perseguir? Que cuando termine el escenario, que cuando termine la actividad con simulación, cuando termine la experiencia, antes de cruzar la puerta se den vuelta y me digan, me encantó, ¿cuándo puedo volver? Mientras yo no logre eso, algo no estuvo bien, algo se hizo en el lugar en el sentido equivocado. O sea, yo lo que tengo que buscar desesperadamente es que les encante la actividad, que se enamoren de la propuesta, que les guste trabajar con simulación clínica, que encuentren en la simulación clínica un espacio de mejora donde pueden mejorar en un ambiente seguro, controlado, sin perjuicios, sin daños, y que puedan encontrar ahí la posibilidad libre de mejorar. Que en su trabajo quizás no lo tengan, en las prácticas porque son reducidas, en la facultad no lo tienen y acá sí lo pueden hacer y que lo aprovechen. Por eso es tan importante la preparación. En ese pre-briefing nosotros tenemos que comunicar claramente, a ver, escúchame, acá bajás el teléfono, acá no venís a sacar fotos para el Face, acá venís a practicar una técnica. La técnica, ¿la saben? ¿La estudiaron? ¿La vieron con el docente? Bueno, listo, ya la saben. Ahora hay que poner en práctica, permitime que te evalúe. ¿Me vas a hablar? Sí, bueno, acá tenés el instrumento, este es el instrumento con el que te voy a evaluar. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que anticipar. Por eso, todo tiene que estar a la vista, nada tiene que estar escondido. Si yo hay algo que está escondido y de repente aparece, aumenta la ansiedad, ¿sí? Entonces, hay que bajar los niveles de ansiedad, hay que permitir que ellos se puedan concentrar, puedan poner lo mejor de sí en la actividad y que eso nos permita mostrarnos lo que hacen de la forma en que lo hacen. Porque si no, ¿saben qué es lo que va a pasar? Ellos en el trabajo o en la práctica hacen las cosas de una determinada manera y cuando viene el espacio de simulación lo hacen de otra. Entonces simulan que están haciendo lo que realmente hacen. Y en la vida real no pasa eso, pasa otra cosa. Entonces, vienen, le llenan la canastita, se van, y ellos contentos, nosotros contentos porque vimos que hicieron todo bien. Y en realidad, en la vida real o en la práctica real, hacen otra cosa. Entonces, lo que tratamos de buscar en el espacio de simulación es recrear lo que ellos realmente hacen en la vida real, ya sea en la práctica clínica o en el trabajo. ¿Sí? Eso es lo que estamos buscando. Por eso es tan importante la preparación, que ellos entiendan el espacio de simulación como un espacio de entrenamiento. Yo vengo a entrenar una habilidad técnica, una habilidad no técnica o blanda, vengo a
aprovechar este espacio para practicar sin perjuicio. Voy a utilizar este espacio, estos equipos que habitualmente no tengo la posibilidad de entrar en contacto para mejorar lo que yo vengo haciendo. Porque si yo soy de reencarnación de Florence Nightingale y vengo, practico haciendo algo y no hay ninguna mejora, entonces, ¿para qué vine? O sea, yo tengo que entender que esto es una posibilidad, una oportunidad donde me van a permitir hacer lo que yo sé hacer de la manera en que me sale o que se espera que yo lo haga y ver objetivamente si tengo la posibilidad de mejorar esto en algún aspecto. Y listo, probarlo sin perjuicio. Eso es lo que estamos buscando, ¿sí? Por eso es importante que todos tengan en claro esto, que todos tengamos ese mismo discurso, ¿sí? Ahora, esa preparación necesita información. Entonces, yo tengo que decirles, bueno, miren, no está permitido sacar fotos, no se puede comer en las pases de simulación, hay que lavarse las manos porque si se ensucian los simuladores hay que limpiarlos, y si se limpian con químicos que los van a deteriorar y hasta ustedes tienen que venir 1.500 personas más. O sea, hay un montón de información que vamos a aprovechar. Esa etapa, ¿no? De llamado pre-briefing para brindar toda esta información, ¿no? Hacer el contrato de ficción, va a haber un consentimiento informado que nos va a permitir trabajar, ¿no? De manera conjunta, lo tienen que leer con tranquilidad, tienen que, si están de acuerdo, lo tienen que firmar, ¿no? Si están de acuerdo, porque si alguno no está de acuerdo, no lo va a firmar, no tiene por qué firmarlo. Pero eso va a condicionar si van a hacer la actividad o no. O sea, los que van a pasar a hacer la actividad solamente van a poder hacerlo si han firmado el consentimiento informado. Y dice, bueno, ¿pero cuál es el sentido de no firmar el consentimiento? Y quizás no quiere verse expuesto. Entonces verá la parte teórica, pero a la hora de practicar, él se queda y el resto se va a trabajar con los simuladores. A nosotros nos ha pasado. Uno creería que no, pero sí, a nosotros nos ha pasado en dos oportunidades, que dos personas no quisieron, en momentos distintos, no quisieron firmar el consentimiento y se quedaron ahí y el resto fue a practicar y después volvieron. Vayan a saber qué pasó, ¿no? ¿Qué idea tendría en la cabeza? Bueno, nada, cosas que sí a nosotros nos han pasado, ¿sí? Bien. Ahora, esa preparación ¿se puede estandarizar? Sí, se puede estandarizar. Pero ¿dónde conviene estandarizarlo? Cuando nosotros manejamos grandes grupos. No es lo mismo la simulación que yo puedo hacer con una institución de salud que yo tengo que hacer con una universidad. Porque por lo general en la universidad estamos hablando de grandes números. Por ejemplo, una universidad X de la provincia de Buenos Aires que tiene más de 3.000 estudiantes solamente de enfermería. Imagínense que había como 5 carreras y solamente enfermería tenía 3.000 estudiantes. De primer año había más de 1.250 estudiantes, 11 cátedras de primer año de enfermería para una materia, un montón de gente. Ahora, si toda esa materia va a pasar a ser simulación, entonces tengo que pasar por esa simulación los estudiantes de primer año, 1.250 estudiantes. Van a ir pasando por fechas y por grupos y por determinados horarios. Entonces, si cada vez que, no sé, en la jornada de hoy van a pasar 250, entonces van a pasar por grupos de a 5. Bueno, ¿cuánto tiempo del día me va a llevar? Voy a estar desde la mañana hasta la noche. Van a ir pasando de a 5. Entonces, cada grupo que está pasando por primera, yo tengo que repetir lo mismo. No se puede sacar fotos, no se puede comer, no se puede tomar, no se puede entrar sin lavar las manos, no se puede entrar con bidones porque pueden manchar los simuladores. O sea, y con cada grupo tengo que repetir lo mismo, tengo que repetir lo mismo. Bueno, en ese momento quizás se puede estandarizar, se puede grabar una pequeña cápsula de video donde yo doy esta información, que es estandarizado para todos, puede servir para cualquier carrera. Entonces, ¿cuándo lo van a ver? Y bueno, antes de venir al espacio de simulación. Yo digo, bueno, mientras están esperando, pum, les pongo este video y van viendo, y ahí estoy yo diciendo, bueno, ¿qué tal? Bienvenidos, este es el supuesto básico, esto es un espacio de entrenamiento, acá se pueden equivocar, no hay ningún problema. O sea, todo eso que yo repitiendo como un lorito, grupo tras grupo, lo puedo estandarizar grabándolo en una cápsula que después lo van a ir viendo antes de pasar a la etapa de pre-briefing y antes, obviamente, de pasar al escenario de simulación. Obviamente también se puede estandarizar en función de la carrera, en función de la materia. Yo puedo firmar un pre-briefing, ¿no? Para la carrera de enfermería, para la carrera de diagnóstico por imágenes, para instrumentación quirúrgica. Puedo incluso dentro de enfermería el pre-briefing para primer año, para segundo, para tercero. O sea, eso no sé, se puede hacer. Pero bueno, uno define que hay que hacerlo. Quizás esa estandarización no solamente puede ser un video, puede ser un PowerPoint que vamos corriendo, ¿no? Puede ser solamente una hoja donde ellos brindan información, o sea, yo puedo elegir la herramienta que quiera, lo importante es poder volcar esa información y que pueda ser pasada grupo a grupo. Siguiente tema, desarrollo y fin del escenario. Una vez que nosotros pasamos esa etapa previa de información donde yo
voy a darles la información necesaria para que ellos puedan entrar al escenario de simulación. Dentro de esa etapa previa llamada pre-briefing, yo voy a explicitar con ellos cuál es el objetivo, qué es trabajar con simulación clínica, qué es lo que se puede hacer dentro del dentro del espacio, van a leer el consentimiento informado, si están de acuerdo lo van a firmar. Ya yendo específicamente a la actividad, vamos a repasar que todos tengamos en claro cuál es el objetivo de la simulación que van a venir a hacer en el momento de hoy, ¿sí? Vamos a darle la información de qué es lo que se espera que suceda, ¿sí? Vamos a ir al espacio de simulación a conocer el lugar, que vean cuál es el simulador que van a utilizar, que vean los materiales que van a utilizar, que puedan saber qué es lo que pueden echarle manos, qué es lo que no pueden echar manos. Bueno, mire, cuando hiciste tal cosa van a abrir este armario, van a tomarlo de acá, después cuando lo dejan, no lo usan más, lo vuelven a poner a su lugar, si es que hace falta. O quizás, digo, no tiene que abrir ningún armario, está todo sobre la mesada. Lo único que van a poder utilizar es lo que está sobre la mesa. Lo que no está sobre la mesa no se toca. Listo, bueno, toda esa información lo tengo que dar en ese momento, ¿sí? Que todos tengamos esta misma información, ¿sí? Bien, después yo voy a tener que poder pautar con ellos, ¿no? ¿Cómo se va a ir desarrollando este escenario de simulación? Entonces ahí yo digo, bueno, el objetivo de la actividad es este. Cuando ustedes entren al escenario de simulación, va a pasar esto, va a pasar lo otro, se van a encontrar con esto, se van a encontrar con lo otro. Puede ser que esto suceda, ustedes toman una decisión, esa decisión implica que haya algún tipo de cambio sobre el cuerpo del paciente, esto lo van a ver en la pantalla, va a haber tal modificación, quizás aparece una voz, ¿no? Una voz marcando alguna información, hay un teléfono, si tienen dudas pueden levantar el teléfono, pueden llamar por teléfono, pueden hacer una pregunta, pueden hacer una pregunta en voz alta y ahí les va a contestar, o sea, todo esto hay que conversarlo. La idea es bajar la ansiedad, bajar la preocupación, que ellos puedan enfocarse en la tarea, porque después si yo los voy a evaluar, digo, bueno, cuando termine el escenario, que no vamos a ver cómo es la pauta del escenario, lo vamos a tener que evaluar. Bueno, esa evaluación va a ser con la guía de observación. Acá tienen la guía de observación, entonces reciben la hoja, bueno, estos son los puntos de la persona que me va a evaluar, dónde se para observarme y evaluarme, listo. Entonces yo tengo presente, bueno, entonces se van a fijar cómo nos comunicamos, entonces tengo que poner el acento en la calidad de la comunicación durante el medio de la emergencia, listo, bueno, entonces yo ya estoy anticipado, o sea, cuanto más anticipación logremos, más expectativas vamos a poder bajar la ansiedad y vamos a poder trabajar un poquito más enfocados en la eficiencia de lo que están produciendo como actividad dentro del espacio de simulación. Otra cosa también que voy a tener que plantear es si de repente surge algún imprevisto, cómo vamos a manejar ese imprevisto, ¿no? Esto de la utilización de los salvavidas, ¿no? Entonces, si de repente yo preveo que parte del salvavidas puede ser que yo tenga que meterme en la sala de simulación con algún personaje o diciendo algo, yo tengo que decir, bueno, miren, si de repente ya hay algo que necesitan, que no lo hayamos charlado y nosotros los tenemos que ayudar desde afuera, puede ser que yo pueda entrar, golpear la puerta, digo, bueno, discúlpeme, soy el residente que vengo o lo que sea, entonces yo voy a entrar y voy a volver a salir si es que hace falta, ¿no? Entonces ya está pautado. O sea, la idea es que todo esté a la vista, ¿no? Que no tengamos que andar improvisando sobre la marcha, ¿sí? Bien, otra cosa también que se tiene que pautar como parte del desarrollo es el fin de ese escenario, ¿no? Porque yo digo, bueno, está bien, va a transcurrir el escenario, se espera que aparezcan ciertas acciones, que se tomen ciertas decisiones, se espera que el paciente responda de tal manera, se espera que aparezcan estos datos, ya sea en la pantalla, ya sea en la toma de decisión concreta. Bueno, fantástico. En algún momento se tiene que definir, listo, hasta acá llegamos. Ya sea porque se cumplió el objetivo, el tema es quién define si el objetivo se cumplió. Entonces, si el objetivo se cumplió, ¿quién me da la bandera a cuadros? O sea, ¿quién me baja la bandera a cuadros? O sea, hay que pautar esto. Entonces, de repente yo digo, bueno, cuando esto se cumple el objetivo y demos por finalizar el escenario, van a escuchar que yo golpeo la puerta, vengo a buscar al paciente para tomografía, listo. Entonces, cuando ustedes escuchan paciente para tomografía, listo. Esa fue la clave para que dejemos lo que estemos haciendo como estamos y salimos de la habitación, salimos del escenario, salimos de la sala, para que después el técnico se meta a preparar todo para el grupo siguiente. Y vamos a salir de la sala, vamos a ir a otro lugar donde vamos a poder tomarnos un tipito para reflexionar y analizar lo que hicimos. Buenísimo. Entonces, tengo que pautar con ellos
cuál es el fin del escenario, porque si no, van pasando los minutos, van haciendo cosas, van analizando, viendo, discutiendo, comunicándose, tomando decisiones, el tiempo pasa y decir, bueno, ¿y cuándo se acaba esto? Y no sé, acá seguimos haciendo, se empiezan a mirar entre ellos, miran la pantalla, miran la pared, miran la ventana, miran la puerta, o sea, horrible sentirse así de perdido. La idea no es sentirse perdido, sino que la idea es tener control de la situación. Por eso tenemos que tener anticipación de todo esto, ¿sí? Bien. Como fruto del desarrollo del escenario, también tenemos que estar preparados para la suspensión. Si nosotros dentro del desarrollo del escenario vemos que está peligrando la seguridad de los participantes, de que la simulación del objetivo se está yendo por las nubes, se están yendo para cualquier lado, bueno, ahí nosotros tenemos que tener el plan B y el plan C. Vamos a tener que reconducir el escenario para ir hacia la consecución del objetivo, ¿no? Por eso también tenemos que ir siguiendo minuto a minuto cómo va evolucionando y qué respuesta van tomando y qué decisiones van tomando, cómo va respondiendo, ir acompañando con la secuencia de información previa, cómo vamos a ir manejando los controles, acomodando y acompañando el desarrollo de este escenario, ¿sí? Bien. Otra cosa importante tiene que ver con lo que va a pasar después. Ellos tienen que saber, una vez que termina la simulación y se da por finalizado, va a haber un feedback donde le vamos a poder dar de manera objetiva una devolución de qué es lo que vimos, qué es lo que le marcamos, ¿no? ¿Qué es lo que vimos que se hizo? ¿Qué es lo que vimos que se debería haber hecho y no apareció? Después vamos a ver las razones, ¿no? Ya va a haber un momento donde vamos a poder reflexionar. Pero, ¿por qué es importante darle el feedback previo al debriefing, ¿no? El debriefing es esa reflexión profunda. Porque es muy difícil cuando yo estoy saliendo del escenario de simulación donde se nos murió el paciente y no lo pudimos salvar, y encima que me pregunten que reflexione cuando todavía están dando vuelta la bronca que tengo de no haber podido hacer las cosas como yo quería, o en mi cabeza imaginé que iban a suceder las cosas. Entonces yo necesito que me dejes enfriarme, que me dejes poner en pausa, que me dejes sacar la emoción de encima para poder pensar claramente y reflexionar profundamente. Entonces, dame ese tiempo, o sea, dame esos minutitos para que me saque la emoción de encima. La mejor manera es poniéndolo en palabras. Por eso siempre, nosotros siempre le decimos, bueno, ahora que ya terminó el escenario, ahora ya que ya pasó todo, bajamos un cambio, nos tomamos un tiempito, respiramos hondo, saluda al sol y empiezo. Bueno, a ver. Mientras ustedes se calman, yo voy desde mi lugar de observador a darles un feedback, les voy a decir un poco qué se vio de este lado. Entonces, bueno, cuando ustedes entraron a la sala, el paciente tenía todos los parámetros normales, ¿sí o no? Sí, está muy bien. De hecho, el paciente estaba hablando. Sí, bueno, ¿y qué pasó? Y bueno, el paciente entró en asistolia, así de golpe, de la nada. Entró con asistencia de la nada. O sea, yo en el monitor vi que el paciente empezaba de los 100 de frecuencia cardíaca, se pasó a 50, se pasó a 40, a 30 y de repente empezó una asistolia. ¿O lo pudieron ver esto? Ah, sí, sí, lo vimos. O sea, no es que el paciente estaba en sí, de repente hizo ¡ting! Una muerte súbita. No, el paciente empezó en caída libre. Ahora, ¿qué pasó? ¿Tenía algún antecedente de que esto podía pasar? ¿Hubo algo que sucedió al paciente antes de la bradicardia extrema? ¿El paciente cómo estaba saturando? Estaba saturando en el 90, estaba saturando en el 99 y de repente el paciente saturó 65, 80 y después de la caída de la saturación ahí recién empezó la bradicardia extrema que terminó con el paro. Entonces, porque después vamos a tener que reflexionar y analizar todo esto. Si el paciente empezó con caída de la saturación, ¿tuvimos la oportunidad de meterle oxígeno al paciente para compensarlo? Si le hubiéramos puesto oxígeno, ¿hubiera revertido la desaturación? Y es contrafáctico, porque el paciente se murió, o sea, no lo podemos saber. Pero bueno, esto se tiene que pautar, o sea, si el paciente se empieza a deteriorar, ¿qué acciones vamos a poder realizar? ¿Qué estamos autorizados a hacer? ¿Tenemos los materiales para poder hacerlo? Y si le ponemos el oxígeno al paciente y aún así sigue desaturando, ¿será que el problema está en otro lugar? O sea, todo eso después va a venir en el debriefing posterior cuando empecemos a analizar profundamente qué es lo que pasó. Pero primero, dame un tepito, déjame que me saque la bronca de encima para poder analizar profundamente. Por eso es importante que nosotros decimos, bueno, mire, ustedes entraron a los 5 minutos, el paciente estaba con asistolia y pasaron 1 minuto, 2 minutos más donde no sabían qué hacer, y de repente tomaron el desfibrilador y lo paletearon al paciente. Eh, no es un ritmo desfibrilable en la asistolia. Entonces, después vamos a ver por qué lo paletearon igual, ¿no? Pero bueno, el paciente estaba en la asistolia, veo que ustedes lo paletearon,
Después de paletearlo, como si era Citolia, ustedes comenzaron con las maniobras de compresión cardíaca. Nadie había llamado, no activado el botón voy a decir el botón de pánico. Nadie tocó el botón de paro cardiorrespiratorio para que venga la caballería. O sea, son cosas objetivas. Yo estoy diciendo, me parece que no tocaron el botón. No, no tocaron el botón. O sea, por eso el feedback tiene que ver con datos objetivos duros, lo observable. ¿Se hizo? No se hizo. Después pasaremos a la reflexión profunda de por qué hicimos lo que hicimos o por qué no hicimos lo que se debería haber hecho o se esperaba que hiciera. ¿Sí? Por eso me parece bueno que tengamos en claro cuáles son todas estas etapas, el pre-briefing con la información que se tiene que brindar, qué es lo que buscamos brindando esa información, de qué manera la vamos a presentar, si vamos a estandarizarlo. Una vez que damos toda esta información, la traducción de pre-briefing en algunas literaturas es sesión informativa. Bueno, en esa sesión informativa yo brindo información que permita bajar la ansiedad, bajar el estrés, que se enfoquen en la tarea, que repasen, que revisen lo que estudiaron, lo que saben, ¿no? Que se pongan de acuerdo, ¿no? Quizás necesito que ellos tomen decisiones. Bueno, entonces pasamos al otro tema que faltaba, que tiene que ver con diseño de escenario de habilidades y escape room. Respecto a lo que es el escenario de habilidades, nosotros lo que vamos a buscar a través de este diseño es poder adaptar los materiales, la elección de los simuladores, la cantidad de tiempos, la cantidad de participantes a el tipo de técnica que vamos a proponer como habilidad a practicar, ¿sí? Y ahí después nosotros tenemos otros recursos como para poder incorporar en lo que es el desarrollo de ese escenario. Por ejemplo, nosotros algo puntual que hacemos con RCP básico, y cuando trabajamos con grandes grupos, lo que hacemos es primero que practiquen con los simuladores antes de cualquier tipo de incorporación y de mejora para poder observar y ver con qué técnica de RCP están llegando al momento de la capacitación, cómo están poniendo en práctica todo esto. Una vez que los dejamos hacer sin ningún tipo de intervención, donde podemos ver cuál es la técnica de ventilación, cuál es la técnica de compresión, y evaluamos, ¿no?, cuáles son las fallas que aparecen antes de la capacitación. Después recién ahí hacemos la incorporación teórica como actualización, hablamos de la IAHA, la cadena de sobrevida, y después de eso, ahí recién mm, empezamos a practicar en parejas la aplicación de todas estas mejoras con respecto a la guía AJA 2020 sobre los torsos de RCP para poder analizar esa mejora. Una vez que practican, ¿no?, con en esos 2 minutos, el primer minuto uno comprime y el otro ventila y en el segundo minuto invierten los roles, y una vez que ya podemos ver cómo aplicaron y hacer los ajustes finales, ahí recién lo que hacemos es aplicar lo que denominamos como carrusel. En el carrusel, los que están en un simulador pasan al siguiente, la siguiente pareja se mueve al simulador siguiente. Entonces van pasando de simulador pediátrico a simulador neonatal, de simulador neonatal a simulador de adulto y de simulador de adulto a simulador de alta fidelidad de adulto con inteligencia artificial. Entonces van pasando así, cuando decimos cambio, invierten los roles, el que comprime ventila, el que ventila comprime, y cuando decimos rotación, se mueven al simulador siguiente para que todos terminen al dar la vuelta de ronda completa, hayan pasado por todos los simuladores, tanto el pediátrico o el adulto con inteligencia artificial, el pediátrico y el adulto de RCP básico. Entonces, eso es una manera donde podemos ir proponiendo en el escenario de habilidades estas distintas posibilidades. Y después, cuando hablamos de habilidad blanda, solemos trabajar o tratamos de trabajar con actores, y sí lo que buscamos es darle el espacio a que el actor le dé un feedback a los participantes desde su rol como paciente, ¿sí? Obviamente que hay una discusión técnica interiormente al trabajo con paciente simulado. Hay una corriente que dice que los actores no tienen herramientas técnicas de simulación como para dar un feedback o no tienen la pedagogía suficiente, y otros que dicen que sí, que es válido igual. Nosotros vamos por la corriente de que sí. Obviamente esto implica que el actor tenga mínimas herramientas de simulación, de conocimiento teórico y de pedagogía que le permita dar un buen feedback, ¿no?
a ver, no está dando un debriefing, está dando un feedback. Me parece que está bueno, ¿no? Acercar, ¿no?, la palabra del actor que ha sentido y ha vivenciado con su cuerpo la interacción con los participantes. Me parece que no es un dato menor, ¿no? Y también está bueno transparentar la mirada. ¿Qué mirada tenemos sobre el trabajo de los pacientes simulados, ¿no? Por último, y ahí sí voy a pasar a compartir, esta herramienta que está muy buena, no es muy novedosa, en realidad ya tiene sus cuantos años, pero está bueno poder compartirla con ustedes respecto de el escape room. El escape room tiene un antecedente que viene ya de la década de los 80. Había surgido con los libros originalmente conocidos como Vive tu propia aventura. Estos libros, los que no lo conocen, eran libros que cuando uno iba leyendo llegaba a una página donde decía, bueno, esto es un caballero, llega a un pueblo asediado por un dragón, tiene dos opciones. Si decide esconderse y sobrevivir hasta que el dragón se vaya, pasa a la página 21. Si decide empuñar su espada y enfrentarlo, pasa a la página 75. Entonces uno iba avanzando y retrocediendo por las páginas del libro, veía que iba tomando decisiones. Bueno, esto también después impactó en otro libro que llamaba, una serie de libros que se llamaba la colección de Dungeons and Dragons o Calabozos y Dragones, que después, más cercanamente a nuestros días, salió incluso la película, la serie. Entonces, esos fueron los antecedentes, ¿no?, de la sala de escape. Después, con el tiempo, se desarrolló la pedagogía con unas nuevas corrientes, nuevos aportes, se desarrolló también la tecnología, aparecen las redes, aparece Internet. Entonces, esto logró desembocar en lo que se conocieron como los juegos de plataforma, de arcade, donde uno iba pasando de plataforma de un menor nivel a otro nivel, aumentando la dificultad. Y después esto también logró cristalizarse en las primeras salas de escapes que eran virtuales, ¿sí? Después, con el advenimiento de estos cambios, ¿no?, que se sucedieron también en el plano de la educación y en el plano tecnológico, se logró salir de la pantalla, salir de la virtualidad, y es lo que hoy en día se conoce como la sala de escape reales, ¿no?, donde uno va a un espacio físico, entra a un lugar y realiza, ¿no?, distintas actividades para poder salir en un tiempo pautado de esa sala y no quedar atrapado, pues se llama sala de escape, ¿sí? Acá lo que estoy compartiendo es un documento, ¿no?, donde aparece, por ejemplo, este sería la hoja para el Game Master, que es el que va a coordinar el desarrollo del escape room, ¿sí? Acá dice, ¿no?, primero definir el objetivo, ¿no?, con este modelo SMART, Specific, Measurable, Attainable, Realistic and Timely, que tiene que ver con lo específico, lo medible, ¿no?, y todo lo que tiene que ver con la preparación posterior a ese objetivo, ¿no? Después aparece una secuencia. Como estamos hablando de simulación clínica, esta herramienta sigue los lineamientos de la simulación clínica, por eso hay una preparación previa, hay un consentimiento informado, porque los participantes durante el escape room van a realizar técnicas que van a ser evaluados, van a ser observados. Eso implica también una exposición, tiene que estar dado el consentimiento por parte de las personas, ¿no?, de participación de este escape room, y eso te va a permitir participar del escape room, si no, no puede participar, ¿no? Se presenta la actividad, se da esta información previa. Nosotros utilizamos una incorporación que tiene que ver con la figura del teléfono rojo. El teléfono rojo es un teléfono, no es porque sea rojo, sino que es el teléfono al cual ellos van a poder echarle mano cuando necesitan ayuda. Y este tipo de ayuda puede ser ya sea para contestar una pregunta donde la respuesta no la sabe nadie del grupo, o para poder pasar a la actividad siguiente porque esa actividad no la están pudiendo resolver como está pautado en uno de los sobres. Después aparece el escape room propiamente dicho. Después se les va a dar el feedback, el debriefing general y la evaluación grupal, ¿no?, y la encuesta de satisfacción, ¿no? Esto es el documento del Game Master, el encargado de ir desarrollando la conducción de esta experiencia del escape room, ¿sí? Bien, eh, cuando ellos empiezan el escape room, lo que tienen que hacer es ir pasando sobre tras sobre alguna consigna que deben ir cumplimentando. Acá lo que tenemos en pantalla son las consignas. O sea, acá tenemos, por ejemplo, en nuestro CECICA tenemos un modelo de 15 actividades
o 15 sobres, mejor dicho, y cada sobre se les va a proponer algo, ya sea que respondan una pregunta o que realicen un procedimiento. Y dentro de la consigna va a decir si el procedimiento lo tiene que hacer una persona, lo tiene que hacer en pareja, lo tienen que hacer todos, va a ser de forma individual, va a ser de forma grupal, ¿no? Entonces, primer sobre dice uno, verificar la posición del tubo traqueal, dejar el balón de neumotaponamiento en 23 milímetros de mercurio y fijarlo externamente. O sea, ellos cuando abren el sobre número uno se van a encontrar con esta consigna y lo tienen que hacer. Ahora, fíjense que dice en el sobre número 2, tomar la tensión arterial a 5 personas en miembro superior, calcular la tensión arterial media y tomando como referencia una presión intracraniana normal, entre paréntesis 15 milímetros de mercurio, calcular la presión de perfusión cerebral de los 5 casos. O sea, fíjense, en el primer sobre alguien tiene que hacer, ¿no?, la verificación del tubo traqueal y hacer la figuración de colocar la presión del balón en este número, la presión del balón en este valor y después fijarlo de forma externa. Yo creo que dos personas tranquilamente lo pueden hacer. Uno hace la insuflación, la medición y el otro lo fija externamente. Ahora, si en el sobre número 2 hay que hacer el cálculo de la TAM, quizás estas dos personas que hicieron el sobre número uno toman las 5 tensiones arteriales realizadas y hacen los cálculos. Y si esto se repite en los otros sobres, son 15 personas y 2 personas son las que van haciendo sobre tras sobre. Para evitar esto de que haya 2 personas que monopolicen la actividad y el resto quede mirando como va mirando el tren, la idea es que quien hizo la actividad no puede repetirlo hasta que todos no hayan realizado las actividades. Entonces, bueno, yo participé en el sobre número uno y todavía hay gente que no participó en ninguna actividad. Bueno, hasta que no terminen todos de haber participado, yo no puedo realizar otro procedimiento. ¿Sí? Eso garantiza que todos realicen actividades y que no quede gente sin hacer nada. ¿Sí? Excepto que el sobre diga todos pónganse en pareja para hacer un minuto de RCP, por ejemplo, ¿no? Fíjense, sobre el número 3, colocarse en parejas y realizar un total de 5 vendajes. Recurrente cefálico, 5 vendajes en 8 en el tobillo, 5 vendajes en la espiga en el brazo. Entonces uno se va vendando a otros. Bueno, y así, por ejemplo, acá, pregunta, número 4. Sobre el número 4 pregunta, ¿quién fue Cicely Sander y qué teoría desarrolló? Puede ser que nadie le responda, entonces, che, no, la verdad ni sabemos, no sé quién es, listo, teléfono rojo, necesitamos la respuesta del sobre número 4, listo, del otro lado le van a dar la respuesta. ¿Eso qué implica? Que yo tenga disponible las respuestas, ¿sí? Por eso es importante que una vez diseñado el contenido de todos los sobres, yo tengo que poder acceder a este documento que dice respuestas. Entonces, en esa hoja, todos los sobres que implican una pregunta, en esta hoja van a figurar la respuesta. Entonces, por ejemplo, donde dice 2 es porque es la respuesta del sobre número 2, que es porque quizás ellos tienen que calcular la PPC, pero no saben la fórmula. Bueno, entonces van a pedir teléfono rojo. Tenemos que calcular la PPC, pero no sabemos cómo hacerlo. Listo, acá se le va a dar la respuesta de la fórmula para calcular la PPC, que está en menos presión intracraneana. Listo, van a tener que saber calcular la TAM. El colmo sería que tampoco sepan calcular manualmente la TAM. Bueno, habrá que ponerle también como opción darle esto. Acá, la respuesta 4. Cicely Sander fue una enfermera y médica británica que fundó los cuidados paliativos y desarrolló la teoría del dolor total. Listo. La respuesta al sobre número 6, que tiene la pregunta de cuál es el primer eslabón de la cadena de sobrevida del paciente pediátrico. Prevención, ¿no? Y así todo. Entonces, estas respuestas tienen que ver con los sobres que contienen preguntas, ¿sí? Por eso es importante que del otro lado del teléfono esté alguien que tenga esta hoja con las respuestas, pero también puede ser que algún procedimiento va pasando el tiempo y no lo están pudiendo cumplimentar, como dice la consigna, entonces levanta y dice, bueno, la consigna esta no la podemos pasar, queremos pasar al sobre siguiente. Listo, pero de gratis no es. Entonces, cuando utilizan el teléfono rojo, automáticamente son penalizados con 5 minutos. Y dice, ¿qué 5 minutos? Bueno, porque el escape room marca un tiempo. Nosotros calculamos 40 minutos. En 40 minutos deberían cumplir los 5 sobres con las consignas. Entonces, si responden una pregunta ayudados con el teléfono rojo, se les descuenta 5 minutos. Entonces,
de repente estaban en 35 minutos, entonces el reloj se adelanta 5 minutos, quedan 30 y ahí siguen avanzando. Si de repente están en 30 y un procedimiento nadie lo puede hacer por lo que sea, listo, queremos pasar sobre el siguiente, listo, pasen, listo, pasamos a 25 minutos, adelanto 5 minutos. No es de gratis, siempre el teléfono rojo, compra la solución sacrificando 5 minutos. No está ni bien ni mal utilizarlo, es una estrategia. A lo mejor están en el sobre número 10, quedan 5 sobres, no sabemos qué me van a pedir como pregunta como procedimiento y me quedan 10 minutos, prefiero utilizar el teléfono rojo, que me queden 5 minutos y a lo mejor en 5 minutos podemos cumplimentar la actividad de los 4 sobres que faltan. Es eso o quedarnos atrapados definitivamente, dejando que el tiempo pase. Son de estrategias y está bueno que cada grupo decida qué hacer, ¿no? Así que bueno, nada, obviamente esto del escape room, ¿de dónde surge? Surge de un estudio que se hizo donde se comparó cómo trabajaba el equipo bajo presión. Entonces, lo que se descubrió utilizando imágenes de resonancia magnética es que el cerebro de las personas bajo presión, tomando decisiones en tiempos cortos, como en las situaciones de emergencia, seguían determinado tipo de patrón. Entonces, cuando se utilizó la sala de escape como una estrategia, se vio en esas imágenes de resonancia magnética que el patrón cerebral seguía un patrón muy parecido. Entonces, el hecho de poder tomar la estrategia de sala de escape para aplicarla en entrenamiento de personas en situaciones de emergencia era algo que podíamos utilizar como estrategia para poder entrenarlos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con en la sala de escape? Les ponemos actividades, ¿no? Que tengan que ir pasando sobre tras sobre, corriendo contra el tiempo, porque el tiempo se va a ir extinguiendo, ellos tienen que poder ver en una pantalla el reloj que va avanzando hacia cero, ¿no? Entonces eso les va a aumentar el estrés, ¿no? Otra cosa que hacemos es poner una alarma sonando todo el tiempo, tipo, "buah, buah", o sea, esa alarma que suena todo el tiempo, para aumentar, ¿no? Esta tensión en el aire, para simular el estrés que me supone trabajar bajo una situación de emergencia donde sé que el paciente se está deteriorando y tengo que luchar contra el tiempo. Entonces, todos los estresores que podemos activar para ver cómo responden al manejo de la presión, cómo se organizan con los tiempos, cómo toman decisiones, cómo se comunican en una situación de alto estrés, es lo que uno trata de recrear. Por eso las salas de escape utilizan esta estrategia para entrenar al personal en situación de emergencia, que de otra manera sería muy difícil recrear con esas características. Bueno, hasta que llegamos, esperamos que les haya sido de utilidad y que puedan aprovechar la experiencia de Escape Room cuando surja, que es una buena experiencia, aprovechenla y van a ver todo lo que se les puede sacar como provecho de esa herramienta. Que tengan una muy buena jornada.